Amén. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la clase número 3 de este discipulado, hermoso discipulado, siguiendo los pasos de Jesús. Le doy la bienvenida a cada uno de nuestros discípulos, de nuestros aprendices, de nuestros estudiantes que buscan cimentar sus pasos en este hermoso discipulado. Tener cimientos, tener, ¿cierto?, la base para poder caminar bien en este camino que es el Evangelio de Cristo Jesús. Sin este fundamento, sin esta base, difícilmente podremos avanzar en este camino que nos dejó trazado nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio bendito, que obviamente a veces se nos hace muy complicado, muy difícil, porque no estamos informados, porque no sabemos muchas cosas, porque desconocemos otras y porque simplemente a veces no tenemos los cimientos. Entonces viene cualquier viento, viene cualquier movimiento, ¿cierto? Y nos roba la bendición y nos deja fuera del camino. Así que esperamos en el Señor este discipulado sea de bendición para ustedes. Tenemos un año completo, ¿cierto?, en este discipulado. De aquí a diciembre, el Señor, yo sé que va a bendecir grandemente sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en primer lugar por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de aprender aún más de tu palabra, de aprender aún más de ti, Señor, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Gracias. Gracias te damos por esta oportunidad que se nos presenta en el día de hoy de ir aprendiendo junto a nuestros hermanos, de poder ir caminando junto a nuestros hermanos, de poder ir dando pasos más firmes aún, teniendo el conocimiento que necesitamos para poder seguir avanzando. Abre nuestro entendimiento, Padre, por misericordia. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra carne sea tratada hasta ahora para que podamos entender tu palabra, Señor, para poder entender este mensaje, Señor. Gracias, Padre eterno. Iniciamos esta clase en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muy bien. En esta clase número 3, vamos a hablar de hijos de Dios. Hijos de Dios. Este término que muchos utilizan, Es un término que se utiliza como una palabra cliché. Somos todos hijos de Dios. Muchas veces a mí me ha tocado hablar con la gente, decirle, usted tiene que tener a Cristo en su corazón, tiene que aceptarlo, tiene que venir a Él, pedir perdón, para que pueda usted ser un hijo de Dios. Y me dicen, para ser hijo de Dios yo no tengo que hacer nada de eso. Nosotros somos todos somos hijos de Dios. No, esa es una gran confusión y lo vamos a ver a continuación. Amén. Ponga mucha atención en esta clase entonces. Comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hijos de Dios. Dice, ¿somos todos hijos de Dios? Definitivamente no somos todos hijos de Dios. Esta es una idea y estrategia del diablo para confundir a las personas. Con esta idea, las personas están tranquilas y no sienten la necesidad de buscar a Dios, ya que entienden que es obligación de Dios reconocerles como hijos. La verdad es que todos somos creación de Dios, pero no hijos. Eso es algo muy importante que debemos entender. Sí, somos todos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que reconocen a Dios como su Padre a través de Cristo Jesús. Son aquellos que reconocen a Dios como su Señor. Amén. Son aquellos que reconocen a Dios como aquel que les va a dar, ¿cierto? El que les da la vida y que les va a dar la vida y que por sobre todas las cosas también les va a dar vida eterna a través de su Hijo amado. Amén. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Entonces, hay mucha gente, como decía anteriormente aquí el texto, ¿cierto?, que leíamos,
que esto es una mentira del diablo. Esto es una mentira del diablo que nos quiere hacer creer que todos somos hijos de Dios. Entonces la gente dice, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito convertirme, no necesito entregar mi vida a Cristo, no necesito pedir perdón. No, ¿por qué? Porque tienen esa idea vana, loca, de que Dios como obligación nos tiene que mirar a todos como hijos. No, somos creación. Pero hijo es aquel que reconoce a Dios como su Padre. Amén. Bueno, continuamos. Dice, para ser hijos, en primer lugar debemos reconocer que existe un Padre y que debemos reconocerle como tal. Debemos aceptar la paternidad de Dios. Tercero, y debemos vivir como hijos de Dios, como Él nos manda a vivir. Esto es muy importante, hermano. ¿Qué debemos hacer para ser reconocidos como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer? Aquí está claro. Está muy clarito aquí. Vamos a ir a la lectura aquí para que usted lo pueda ver. Dice, ¿qué debemos hacer para ser reconocidos como hijos de Dios? Y aquí tenemos la respuesta. Para ser hijos de Dios, en primer lugar, debemos reconocer que existe un Padre y que debemos reconocer como tal. Si usted no reconoce a Dios como Padre, no puede decir que hijo, ¿cierto? Otra cosa, debemos aceptar la paternidad de Dios. Debemos aceptar que Dios es nuestro Padre. Debemos creer y debemos aceptarla. Y algo muy importante, debemos vivir como hijos de Dios, o sea, como Él nos manda a vivir. Y aquí hay algo que marca la diferencia. Aquí hay algo que está marcando la diferencia. En primer lugar, para ser hijos, ¿cierto? Como dice acá, debemos reconocer que existe Dios y que es nuestro Padre. Debemos reconocer la paternidad de Dios, o sea, dejarnos tratar como hijos. ¿Qué hace un padre con un hijo? Lo cuida, lo educa, lo protege, lo resguarda, lo corrige. Entonces tenemos que entender que Dios va a hacer todas esas cosas con nosotros. Dios no está solamente ahí para escucharnos y obedecer todo lo que nosotros le pedimos, todo lo contrario. Él es nuestro Padre, por lo tanto, yo quiero que usted piense como papá, que piense como mamá. ¿Cómo es usted con sus hijos? ¿Usted le da todo lo que sus hijos quieren? ¿Usted le sigue, cierto? Y le da todo, cumple todos los caprichos que sus hijos quieren? ¿O usted hace el papel de padre y madre, cierto? Cuando lo resguarda, cuando lo educa, cuando lo cuida, cuando procura que no le falte el alimento de cada día, cuando tiene un techo donde dormir, una camita, ¿cierto? Un papá y una mamá que siempre están ahí dando todo lo que el hijo necesita. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay muchas personas que piensan que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos, o sea, lo que nosotros queremos. Y no estamos dispuestos a ser también, ¿cierto?, enseñados, disciplinados por nuestro Padre. El hijo que se porta mal, el Padre lo corrige. El Padre siempre nos aconseja. El Padre siempre nos está dando una palabra de aliento. El Padre nunca nos va a dejar solo. El Padre nunca nos va a abandonar. El Padre siempre estará con nosotros. Amén. Continuamos entonces. Vamos a ir entonces a la segunda. Ay, aquí se me confunden un poquito las cosas. Muy bien. Dice. A ver. Ahí sí. Me pilla la tecnología a veces. Dice, entonces, ¿qué hago para ser reconocidos como hijos de Dios? Todos tenemos la posibilidad de ser reconocidos como hijos de Dios legítimos, ¿cierto? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la única forma que hoy día tenemos de ser reconocidos como hijos de Dios legítimos? A través de Cristo Jesús, a través de Él y no hay más. Amén. Le pido 30 segunditos que se mantenga ahí, por favor. Tengo un pequeño problema con el audio, pero me demoro 30 segunditos en arreglar.
Ya, parece que fueron un poquito más de 30 segunditos, pero ya estamos. Ahora sí. Teníamos ahí una pequeña preocupación con el audio, pero ya lo solucionamos. Bueno, decíamos entonces, ¿cierto? ¿Qué hago para ser reconocido como hijo de Dios? Todos tenemos la posibilidad de ser reconocidos como hijos legítimos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para ser reconocidos como hijos de Dios legítimos, legítimamente hijos de Dios, nosotros debemos reconocernos como hijos de Dios a través del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Si yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, si yo lo recibo, si yo le pido perdón, si yo recibo el perdón que Él me dio, ¿cierto? Esa oportunidad de una nueva vida. Si yo recibo a Cristo en mi corazón, que significa no solo decirlo de palabras, sino que también hacer lo que su Evangelio me dice que tengo que hacer, caminar por este camino del Evangelio como Jesús me manda hacerlo, ¿cierto? Yo soy un reconocido como hijo. Amén. Es el único mediador. Jesucristo es el único mediador. Como dice este versículo, ¿cierto? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Por lo tanto, para ser reconocidos como hijos legítimos, en primer lugar debemos reconocernos a través de Cristo Jesús como hijos legítimos. Todo ser humano nace con una ceguera espiritual que no nos permite ver al Padre, porque, como anteriormente habíamos visto, Dios es espíritu. Esta ceguera espiritual es sanada cuando recibimos y aceptamos a Jesús, el Hijo. Ahí pasamos a ser hijos solo a través del Hijo de Dios, y no hay otro. No hay más. La única forma de ser reconocido como hijo de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, o sea, aceptando a Jesús en nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y reconocemos que a través de Él nuestros pecados han sido perdonados y que a través de Él recibimos vida eterna, somos hijos. Ahora bien, esto significa que debemos comenzar a caminar y crecer como hijos de Dios. Y aquí queda una pregunta: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, si yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, paso a ser reconocido como hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Amén. Al ser hijo de Dios, yo también acepto no las condiciones, sino que yo acepto ser hijo. Y cuando uno es hijo, obedece a su padre. Ahora, a través de Jesucristo, a través de cómo Jesucristo nos guía y nos manda a vivir, nosotros vamos a estar obedeciendo a nuestro Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre hoy en día? Que sigamos el Evangelio que Jesús nos dejó trazado, que vivamos como Jesús nos indicó a vivir, que hagamos, que pensemos, que actuemos, que hablemos, que nos relacionemos con el resto como Jesús nos enseñó a hacerlo. No como cualquiera, sino que como hijos de Dios. Y para ser un hijo de Dios, amén. Ahora, como decía la última parte, ahora bien, esto significa que debemos comenzar a caminar y crecer como hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver inmediatamente, lo vamos a ver al tirito. Yo no quiero adelantarme a las páginas para que no se enrede usted. Dice: cuando Jesús dice que es el camino, aquí ponga mucha atención, porque aquí está la respuesta de esto. Cuando Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que Él nos dejó un camino por el cual debemos avanzar. Es una forma de vida, es un estilo de vida, el cual nos identificará como hijos de Dios, y principalmente es el camino que nos llevará a nuestra salvación. El camino que Jesús nos dejó son sus enseñanzas, sus instrucciones de cómo enfrentar cada situación de nuestra vida. En sus enseñanzas encontramos una respuesta para cada momento. Jesús mismo
es nuestro ejemplo a seguir. Debemos pensar, hablar, responder, reaccionar, orar, soportar, amar y ser capaces incluso de dar nuestra vida por otros. Suena y se ve muy difícil de cumplir todo esto, pero si nos tomamos de su mano y caminamos junto a Él, todo esto será posible. Amén. Entonces, Jesús, a través de Jesús es la única forma que nosotros tenemos hoy día de poder ser reconocidos como hijos. Y le quiero insistir en esto: aceptar a Cristo Jesús y reconocerse como hijos de Dios. Nosotros debemos ser hijos de Dios. Debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos ser un ejemplo, hermanos. Debemos tener un buen testimonio. En nuestra boca no puede haber mentira, no puede haber engaño. No podemos, ¿cierto?, andar traicionando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No podemos andar embrollando a la gente, no podemos andar haciendo negocios malos, ¿cierto?, donde siempre quedamos mal parados, donde quedamos de irresponsables, de sinvergüenza. Un hijo de Dios no puede caminar por ese camino no es el correcto. Entonces, cuando mucha gente viene a Cristo y definitivamente no camina como Cristo le ha indicado caminar, posiblemente, amados míos, usted no sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted no está siendo como el Padre quiere que usted sea. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no cumple los requisitos de ser hijos, que es Jesús mismo, su vida, su ejemplo, su evangelio, ¿qué pasa? Que un hijo, obviamente, ¿cierto?, o una persona que no respeta a su padre, que no lo asume como su padre, va a perder todos los beneficios que tiene como hijo. Los hijos tienen muchos beneficios. Los beneficios es de que los hijos, por ejemplo, usted ha visto un hijo de 8 años, 10 años, de 10 años, 15 años, e incluso de mucho más edad, que esté preocupado porque le vaya a faltar algo en su casa, que esté preocupado porque no va a tener zapatos, que esté preocupado porque no va a poder ir al colegio, que esté preocupado porque no va a tener una cama donde dormir, que esté preocupado porque va a faltar el alimento. No, un hijo confía y sabe que tiene un papá y que ese papá lo va a cuidar, lo va a resguardar, lo va a proteger y va a ser su padre, ¿cierto?, siempre. Por lo tanto, ser hijo tiene muchos beneficios. Pero para ser hijo hay que vivir como hijo y cumplir como hijo, así como lo hizo Jesucristo. Amén. Continuamos con la siguiente página. Dice: el camino que Jesús nos dejó trazado se identifica como un camino angosto, en el cual no tienen cavidad los placeres de nuestra carne, la codicia, el amor al dinero y cosas materiales, el rencor y odio, los malos pensamientos, las malas acciones y todo aquello que entendemos y sabemos que no es del agrado de Dios. Al referirnos como el camino angosto, también estamos diciendo que es un camino en el cual debemos mantener el equilibrio para no salirnos de él. Es por eso que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. En este camino quizás nos equivoquemos, nos cansemos e incluso podemos caer, pero debemos tener la capacidad de levantarnos y seguir adelante, seguir avanzando, porque este camino no solo es angosto, también es un camino que va cuesta arriba y es un camino que nos lleva al reino de Dios. Amén. Todo este párrafo que leíamos acá es algo muy importante que usted debe entender. Algo muy, muy importante que usted debe entender. ¿Cómo es este camino? Porque hablamos que para ser hijo de Dios tiene que ser reconocido, ¿cierto?, a través de Cristo Jesús. Usted tiene que aceptar a Cristo Jesús, tiene que aceptar su camino, tiene que aceptar su evangelio, tiene que aceptar el perdón y la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. De esa forma somos reconocidos como hijos de Dios. Ahora bien, este camino por el cual nosotros caminamos por el evangelio
siempre se ha identificado con el camino angosto, ¿cierto? Está el camino angosto, se dice, y está el camino ancho. El camino ancho es el mundo, ahí está todo lo que usted puede hacer, da lo mismo, que usted se equivoque, que robe, que fornique, que haga lo que usted quiera en el camino angosto, ancho, porque ahí usted no tiene ninguna responsabilidad como hijo. Usted ahí no está agradando al Padre, definitivamente no busca agradar al Padre, porque usted con sus acciones no reconoce al Padre. La persona que va por el camino ancho es porque no reconoce a Dios como su Padre, no cree en Dios, no acepta a Dios, por lo tanto no es su Padre. Por lo tanto él va por el camino ancho y hace lo que quiere. Los que vamos por el camino angosto, siempre el tema de la corrección, siempre el camino que nos lleva por la bendición de vivir, hermanos míos, buscando santidad, obviamente siempre será más difícil y más complicado. Es un camino angosto como describimos acá, ¿cierto? Es un camino angosto, y en este camino angosto no es solamente angosto, sino que también va cuesta arriba. ¿Por qué? Porque este camino nos lleva al Padre. El camino ancho va hacia abajo, es facilito andar, usted ni se cansa en ese camino, porque aparte de ser ancho va hacia abajo, entonces usted ni se cansa. En cambio nosotros vamos por un camino angosto que va hacia arriba, va hacia el Padre y busca llegar al Padre y ¿qué buscamos en ese camino? Es llegar un día a estar con Él, de reinar con Él, de vivir una eternidad con Él. Amén. Entonces este camino se pone cuesta arriba, es difícil, es complicado. Y posiblemente en este camino vamos a fracasar, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, vamos a cometer errores, nos vamos a caer. Pero tenemos que tener esa disposición de decir, no, yo no me quedo aquí botado, yo no me quedo aquí en el suelo, yo me paro y sigo avanzando. La palabra del Señor dice que el cojo no se salga del camino, así que por lo tanto, incluso con cojera, con todas esas cosas que me cuesta muchas veces, debo seguir avanzando, y mantenerme ahí, tratar de mantenerme ahí. Y el camino angosto también usted puede desviarse para los lados, puede perder el equilibrio. Pero por eso Jesús tiene que ser el centro de su vida, para que ese equilibrio se mantenga siempre ahí y de esa forma usted pueda mantener el equilibrio que necesita para ir por este camino angosto sin ladearse, sin irse para los lados, sin perder el equilibrio y caerse hacia afuera. Por último, se caerá ahí mismo en el camino, caerá de rodillas, pero no se va a salir del camino, ahí va a seguir avanzando. Amén. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente página. Dice, Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Cuando Jesús dice que es el camino, ¿cierto? Dice que es la verdad. Estamos viendo ese versículo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando Jesús dice que es la verdad, indiscutiblemente Jesús es la única verdad. Solo a través de Él alcanzaremos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hoy ya no estamos bajo la ley de Moisés, leyes por las cuales se regía el pueblo de Dios, las cuales se dividían en tres categorías: rituales, morales y espirituales. Aunque Jesús dijo que Él no vino a anular la ley, pero también dijo que Él la vino a mejorar. Y esto fue en base al amor. De hecho, hoy sigue vigente muchas de estas leyes en nuestras vidas, que son las morales y espirituales, las cuales fueron mejoradas a través del amor. Muchos rituales desaparecieron con la venida de Jesús. Por ejemplo, el tema de los sacrificios, entre muchos otros, ya que el sacrificio mayor y el único fue consumado por Él. Hoy vivimos bajo la gracia, un regalo de Dios que nos hizo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Qué bonito, hermano. Qué hermoso es entender esto. Amén. Qué hermoso es poder entender esto. Jesús es la única verdad. Hoy día no hay otra verdad. Hoy día no está la ley de Moisés, no está el Pentateuco, ¿cierto?, presionándonos para esta salvación, sino que hoy día estamos bajo la gracia. Hoy día estamos bajo el manto de gracia que Jesucristo puso sobre nosotros. Entonces, antiguamente el hombre o la mujer que vivía bajo la ley se equivocaba.
un solo error en una sola de las leyes, que no eran 10 mandamientos, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante en la escuela bíblica también. Si usted quiere seguir adelante aprendiendo, usted va a aprender ahí también que no eran solamente 10 mandamientos, son 613 preceptos, o sea, 613 mandamientos que se dividían, como decía acá, ¿cierto? Lo vamos a ver acá. Dice que se dividían en 3 partes, que eran la categoría de rituales, morales y espirituales. Amén. Las leyes se dividían en rituales, morales y espirituales. Por lo tanto, usted ve aquí, ¿cierto?, una gran diferencia con el día de hoy. Nosotros no estamos bajo estos ritos, estos que se hacían los sacrificios. Hoy día estamos bajo la gracia. Hoy día no basta solamente con que nos arrepintamos de nuestros pecados. Basta solamente que constantemente estemos pidiendo perdón y que cada día vamos mejorando más. Pero solamente eso lo conseguimos a través de Cristo Jesús. No a través de pagar manda, ni hacer sacrificio, ni quemar animales, ni pasar 40 días ni 40 noches en el desierto. Más bien es aceptando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Ese regalo que Él ya hizo por nosotros. Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Amén. Jesús es la verdad. No hay otro mediador. Hay muchas religiones que hoy día interponen otros mediadores para llegar a Dios. Que récele, que ore, que haga esto, otro, que arrodíllese ante esa imagen, que lleve este monito para que lo cuelgue por ahí y récele y órele y pídale para que interceda por usted. ¿Cuánta gente tiene cuadros en su casa de gente muerta que hoy día los tienen ahí y les oran a ellos para que ellos intercedan por ellos ante Dios? El único intercesor se llama Cristo Jesús. Él es la verdad. Amén. Hablábamos anteriormente que Él era el camino y explicábamos lo que era el camino. Ahora estamos explicando lo que es la verdad. Y la verdad es esa, que Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Amén. Continuamos. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Vamos a leer. Dice: Jesús es la vida. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y en aquella cruz Él perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva vida, ya que cuando le recibimos a Él somos nueva criatura, nacemos nuevamente. La vida de Jesús fue santa. En Él no hubo pecado. Esa es la vida que tenemos que alcanzar, una vida en santidad. Quizás no lleguemos a ser santos en nuestra vida terrenal, pero sí debemos buscar la santidad a través de Cristo Jesús. Amén. Jesús es la vida. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque a través de la muerte, primero que nada, Él fue el único que venció la muerte. Él venció la muerte y tiene vida y vida eterna. Y esa es la vida que también hoy día nosotros recibimos a través de Cristo Jesús. Esta oportunidad de vivir una vida eterna. Pero si nos vamos a lo terrenal, a lo que hoy en día nos toca vivir, solamente a través de Jesús tenemos la oportunidad de una nueva vida. Solamente a través de Él tenemos la posibilidad de comenzar una nueva vida, una nueva oportunidad. Por eso Jesús es la vida. Él nos da la vida. Él nos da esa posibilidad de ser distintos, de ser mejores, de entrar, ¿cierto?, en este camino donde vamos a buscar y estamos buscando la santidad constantemente, donde anhelamos algún día poder terminar este camino del Evangelio para algún día poder estar delante de su presencia y del Padre y viviendo por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Vamos a continuar entonces ya con la última página y dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un tiempo de postrarnos ante Dios y pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Recibir a Jesús en nuestro corazón y reconocer que a través de Él tenemos perdón y remisión de pecados, y que bajo su gracia alcanzaremos la salvación y la vida eterna. A través de Jesús fuimos perdonados. A través de Jesús fuimos justificados. A través de Jesús hoy día tenemos la posibilidad de una nueva vida.
A través de Cristo Jesús hoy tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación, la vida eterna. Él es la verdad, solamente Él es la verdad. Y cuando usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted entonces pasa a ser reconocido como un hijo de Dios. Si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted no ha pedido perdón, si usted no sirve a Dios, no es un hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es un hijo de Dios. Para finalizar, quiero que vamos a este contexto que es muy importante. Lo decía anteriormente, pero me gustaría volver a recalcarlo y finalizar con esto. Cuando yo soy hijo y reconozco que Dios es mi Padre, yo creo fielmente que Él es mi Padre, asumo que Él es mi Padre. Entonces mi fe, mi confianza está puesta en Él. Por lo tanto, Él como Padre nunca me va a descuidar como hijo. Él como Padre nunca va a dejar que a mí me dañen, nunca va a dejar que me falte el pan ni el agua en mi mesa. Posiblemente podemos pasar necesidades. No siempre vamos a tener, ¿cierto?, la cecina, el quesito, el manjar en la mesa. Posiblemente a veces tengamos que comer un pan pelado con una tacita de té, pero no nos va a faltar. El Padre no nos va a abandonar. El Padre nunca va a dejar de corregirnos. Siempre nos va a estar corrigiendo, siempre nos va a estar enseñando. Y es por eso que a nuestra vida vienen las pruebas, porque las pruebas son para demostrar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. No podemos perder nuestra fe, no podemos dejar de creer que Dios es nuestro Padre. ¿Qué padre, dice la palabra del Señor, qué padre hay en esta vida que si su hijo le pide un pez, el papá le va a dar una serpiente? ¿Qué padre hay en esta vida que si su hijo le pide pan, el padre le va a dar una piedra? El Padre está atento de todas nuestras necesidades, de todo lo que necesitamos, tanto espiritual como también de lo material, tanto como de la vida, de nuestra salud, como también de lo sentimental, lo familiar y todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, el que reconoce a Dios como Padre tiene mucho que ganar. Pero la única forma de reconocer a Dios como Padre es reconociéndolo a través de su Hijo Jesucristo. Tarea. Esta es la tarea. Usted me va a tener que describir, ¿cierto?, ¿cómo es para usted un padre ideal? Por favor, dígame usted, descríbame, usted me va a describir ahí en la tarea cómo es un padre ideal. ¿Cómo piensa usted que es un padre ideal? Pensando en que desde bebé hasta un adolescente o una persona adulta. Describa un padre. ¿Cómo sería un padre? ¿Cómo se preocuparía ese padre? ¿Qué haría en la vida del niño? Quiero que usted describa, ¿cierto?, cómo sería un padre ideal. Amén. Y la segunda parte de la tarea, quiero que usted entienda también lo que es ser hijo. Cuando nosotros somos hijos, también tenemos que ser, primero nos van a dar de amamantar. Entonces, luego nos van a dar una comida un poquito más sólida. Luego empezaremos a caminar. La vida de un hijo también en el Evangelio, amados míos, va también paso a paso. Un hijo, cuando es hijo, no sabe todo. Tiene un proceso. Entonces, usted me va a describir cómo sería un padre ideal. Piensa en un padre terrenal. Piensa en un padre terrenal. ¿Cómo sería el papá ideal en este mundo? Así. Detalle. Usted imagínese ahí qué detalle, qué haría, cómo se preocuparía. No sé. Ahí descríbalo usted. Y la segunda parte de la tarea es que usted me describa cómo es un niño. Porque nosotros cuando venimos a Cristo, ¿cierto?, venimos a Dios y pedimos perdón, somos nueva criatura. Por lo tanto, un niño tiene proceso. Entonces quiero que me describa el proceso y las etapas de los niños. Quiero que me lo haga con sus palabras. Por ejemplo,
no sé si usted quiere tomarlo desde la fecundación, desde el momento que nace, desde que el niño, tómelo de donde usted quiera, pero siempre no más de recién nacido. Tome un recién nacido. ¿Cómo es la vida de un recién nacido? Cuénteme usted con sus palabras, ¿cómo es un recién nacido? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va creciendo? ¿Qué procesos tiene que pasar? Pues yo le decía, amamantar, después comida más sólida, tienes que ponerle pañales, tienes que cambiárselo porque se ensucia, anda hediondo, porque hay que botarle los flatitos, hay que enseñarle a caminar, le empiezan a salir los dientes, se pone mañoso, etcétera, etcétera. Porque esa vida de hijo que usted va a describir ahí es la que usted tiene que asumir también como hijo. Porque cuando venimos al Evangelio, al ser hijos, nacemos de nuevo y comenzamos en la vida espiritual el mismo proceso de un bebé en adelante, hablando espiritualmente. No podemos, primero venimos y amamantamos, o sea, comemos algo livianito como este discipulado. Más adelante comerá algo un poquito más contundente, ¿cierto? Pero después tiene que aprender a caminar, a dar sus primeros pasos. Y todo eso, hermano, como usted describa los pasos, ¿cierto? Los procesos de un bebé que va siendo niño, joven, hombre, quiero que usted me lo anote ahí, lo describa, porque así es nuestra vida espiritual. Así también es nuestra vida espiritual. No pretenda usted que si lleva, no sé, un año en el Evangelio, usted se va a saber todo. O que ya sabe orar y sabe la palabra y sabe ungir y sabe todo. No, hermano, todo esto es un proceso, Amén. Así que ahí les dejo la tarea, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde, para ser hijo de Dios hay que ser reconocido como tal a través de Cristo Jesús, y nosotros debemos reconocer a Dios como nuestro Padre. Reconocer a Dios nuestro Padre es confiar en Él, tener fe en Él, que nada nos va a faltar, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que Él nos guarda y nos cubre bajo el hueco de su mano. Es un Padre ideal. Describa al Padre ideal aquí en la tierra, le aseguro que ni se va a asemejar a Dios. Y luego tiene que entender que un hijo nace. Cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y tenemos que pasar por un proceso largo en la vida. Todo lo que usted me describa de este proceso del bebé, usted lo tiene que llevar también a lo espiritual, a su vida. ¿En qué etapa estoy yo en lo espiritual? ¿Cuántos años llevo? ¿Dónde debería estar? ¿Qué debería estar comiendo? ¿Cómo debería estar caminando, corriendo, de estar de pie ya? ¿Ya debería ser más maduro? ¿Ya debería...? ¿Me entiende? Quiero que me escriba. Desde que el bebé nace hasta que ya es un hombre adulto. Descríbame los pasos que tiene que pasar, porque esos son los pasos que tiene que pasar usted como hijo, porque recuerde que usted nace de nuevo. Amén. Entonces no pretenda ser un súper cristiano si lleva un mes en el Evangelio, si lleva 6 meses, si lleva un año, si lleva 3 años. No pretenda ser un súper hijo, porque usted no va a tener las capacidades que tiene un hijo que tiene 10 o 15 años, o un hijo que tiene 25 o 30 años. Usted no va a tener las mismas capacidades. Y eso usted tiene que llevarlo a la vida espiritual, porque hay mucha gente que se frustra porque no puede crecer espiritualmente, porque no avanza, porque no aprende, Pero por eso le digo, haga ese ejercicio y después medite en ese ejercicio, en todo lo que usted escriba, y llévelo a su vida espiritual y decir, wow, pensar que yo llevo 5 años en el Evangelio y un niño de 5 años recién está aprendiendo las vocales. Entonces, ¿para qué me voy a frustrar si yo no sé tanto de la palabra todavía? ¿Me entiende? Quiero que haga ese ejercicio y lo lleve a su vida espiritual. Quiero que haga el ejercicio del padre y de la vida de un niño hasta cuando es adulto, el proceso que vive, cómo crece y todos los procesos que pasa. Y al describir al padre ideal, yo le aseguro que ese padre ideal ni siquiera le va a llegar a los talones a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la tarea. Que Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente y nos estaremos encontrando en nuestra próxima clase. Bendiciones.